Bueno, pues pendientes de la debilidad o no de Donald Trump, del lío tremendo que hay en Estados Unidos con Elon Musk, con esta lista Epstein, vamos a mirar a Oriente Medio hoy con, bueno, una noticia, esta entrevista de Masoud Pezeshkian a Tucker Carlson hablando sobre Donald Trump, hablando sobre que Israel intentó asesinarle y sobre todo, bueno, pues advierte sobre una guerra total en la región. Dice que a Netanyahu no le interesa la paz. Fernando, no sé si has podido ver algo de esta entrevista de Masoud Pezeshkian. Más allá de eso, ¿cómo ves, cómo valoras la situación actual en Oriente Medio? No, todavía no he podido verla, pero bueno, decir solo una cosa con respecto a la lista de Epstein. Eh, que era más que obvio que la lista sí, o los apuntes de Epstein no iban a salir. Lo que ha salido ahora, bueno, es lo que ya sabíamos. Nos cuentan que no existe y que además se suicidó. Bueno, eh, 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 está claro que a nadie le interesa, ni a Trump, ni a los republicanos, ni a los demócratas, ni al mundo de Hollywood, ni a las líderes de las grandes corporaciones, ni a los fondos de inversión, ni a los grandes bancos y a quienes los dirigen. A nadie le interesa que esa lista se hiciera pública, con lo cual pues se hizo el paripé, Trump hizo el paripé de hacer como que sacaba algo, que no sacó nada, sacó lo que ya sabíamos, y ahora pues nos vienen con estas. Bueno, la realidad es que todo apunta a que allí prácticamente casi toda la clase que domina Estados Unidos, sea política, económicamente, estaba metida en la famosa isla y en la famosa lista de Einstein. Pero bueno, dicho esto, lo de el presidente de Irán, hay que tener en cuenta una cosa. Irán, como cualquier otro país, no es homogéneo. Es decir, incluso en el núcleo de poder, estoy hablando, no hablo de oposiciones internas o externas. Es decir, no, en el núcleo de poder de cualquier país, da igual, es decir, no es homogéneo. Y tenemos que el presidente de Irán representa la parte más prooccidental, digamos, de la República Islámica, de Ali Khamenei. No olvidemos que es un señor que tiene, creo recordar, en torno a los 85 años o así, que se rumorea, esto nunca ha sido, digamos, oficializado, que tiene un cáncer de próstata de hace muchos años, es decir, un señor muy mayor, muy, además, rodeado de una serie de asesores que son los que le dan la información y que en la práctica, aunque es el máximo dirigente, pues el día a día lo llevan fundamentalmente más que el propio presidente del país, la Guardia Revolucionaria, que es quien en última instancia tiene más poder dentro de Irak. Y que todos estos sectores, junto con el del Bazar, junto con mucha más gente, pues tienen opiniones contrapuestas. Bueno, y por lo que me contabas, lo que más o menos ha venido a decir es estamos abiertos a la negociación, estamos abiertos a hablar de nuestro programa nuclear civil, pero claro, lo que no estamos abiertos es a hacer una rendición incondicional. Entre otras cosas porque como se va viendo, es decir, cada vez esto ya lo dijimos, o ya lo dijimos algunos hace tiempo, después de terminar la guerra de los 12 días, pues como se va viendo, la famosa y tan cacareada victoria de Israel, cacareada por ellos, por Trump y por Netanyahu, pues no es tal. Es decir, el castigo que sufrió Israel fue muy duro y cada vez, ya digo, van saliendo informaciones de nuevas bases militares que fueron atacadas, de nuevos objetivos que fueron atacados y más que irán saliendo. De hecho, fue Israel la que pidió que parara la guerra porque se estaban quedando básicamente sin municiones, tanto de la onda de David, bueno, de la cúpula de hierro, de la onda de David, de los Arrow 2 y 3, incluso los Patriot y los Tajat ya tenían problemas también de municiones. Con otra serie de problemas que tiene Israel, que es un Estado que por su tamaño es muy pequeño, es imposible de defender, por mucho que hagas. Esto no, ya es algo más que obvio. Encima, si te atacan los puertos como el de Haifa, que estaba medio inutilizado, te destrozan dos de las refinerías, de las pocas que tiene, pues la cosa pintaba muy mal. Israel pidió esta tregua. Los iraníes, evidentemente, que también tuvieron carencias, la peor de todas, ya lo que es absolutamente impresentable y que tienen que reconducir de una manera rapidísima es el tema de la inteligencia. Es decir, no puede ser que el Mossad
vale, que esté infiltrado se da por hecho, pero que esté infiltrado hasta el punto de que tengan fábricas de drones y que los mismos iraníes te cuenten que han encontrado en diversos sitios 10.000 drones, es decir, no estamos hablando de uno o dos o de un centenar. Esto es un problema de inteligencia y de filtraciones y de colaboración por parte de los dirigentes iraníes y una parte de ellos clarísima. Y eso lo tienen, evidentemente, que purgar rápidamente. Yo creo que lo que está diciendo, bueno, es decir, no olvidemos que es el ala prooccidental. Luego hay una ala dentro de la Guardia Revolucionaria fundamentalmente más dura. Y esa ala más dura se ha endurecido, valga la redundancia, más si cabe con esta guerra. Con lo cual ahora mismo los tenemos yendo a China a comprar armamento y yo creo que esto, bueno, hay que tomarlo con mucha tranquilidad porque es lo que viene diciendo siempre Irán. Irán nunca se ha negado a negociar. De hecho, no olvidemos que la negociación estaba ya hecha, es decir, que fue Trump quien la rompió en su primer mandato, con lo cual el acuerdo estaba hecho y estaba funcionando por todas las partes. Es decir, que aquí el que rompió el acuerdo, que fue Trump y Estados Unidos, por lo tanto, es el que tendría que volver básicamente a lo mismo. Y bueno, esto, como vemos, no están por la labor. Y claro, ¿cómo te puedes fiar de alguien que te reconoce que fue un engaño, que las negociaciones fueron un engaño? En esto ya, si es que no se puede confiar ni negociar con Estados Unidos nada, porque pues, simplemente no va a ningún lado, porque no sabes cuándo te van a traicionar, cuándo se va a salir del tratado, si lo va a hacer formalmente o lo va a hacer por su cuenta. Yo creo que esto simplemente tienes que dar una imagen de que estás dispuesto a negociar y que sea el otro el que al final diga que no. Pero por el momento no creo que suponiendo que se reabran las negociaciones, no creo que vayan a ningún lado. Bueno, pues a la espera de lo que suceda en estas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con Jamenei abriendo la puerta a los inversores en Irán en un momento de calma tensa. Se ha informado, como bien decía Fernando, de ataques a menos a 5 instalaciones militares en Israel, 5 bases militares, es lo que informaba de Telegraph en las últimas horas. Cosme, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio y sobre todo estos últimos mensajes por parte de Pezeshkian? Bueno, yo no definiría nunca al presidente, o sea, muchos medios occidentales lo llaman moderado. Yo pro-occidental o moderado dentro del régimen, de este régimen iraní que lleva maltratando al país y a sus mujeres, o sea, no hablaría nunca ni de moderados ni de pro-occidentales. Sí que es verdad que es la rama menos extremista. Tampoco diría que Israel ha pedido una tregua, o sea, esa ha sido una campaña militar, estamos todavía pendientes de saber cuál ha sido el daño real, pero si optamos por el análisis más moderado, que es el presidente o el director general de la Oficina de la Energía Atómica de Naciones Unidas, el daño causado en las instalaciones nucleares iraníes ha sido enorme. Supongo que no lo han barrido, como dice Trump, pero sí que han hecho un daño significativo que yo creo que se acerca más a años que a meses. Hay distintos expertos internacionales militares que lo explican o lo explicarían mejor que yo, pero fuentes, o sea, que publican la prensa más seria norteamericana, explican que ha sido una operación, vamos a decir, brillante. Han descabezado al verdadero mando de la Guardia Nacional, que es la que realmente gobierna Irán, y han descabezado a toda la, digamos, inteligencia nuclear iraní. Entonces, yo creo que es una operación muy exitosa y bien planificada. Antes, mi antecesor en la palabra, yo no soy profesor de Derecho Internacional, soy profesor de Relaciones Internacionales, aunque sí soy, o sea, tengo un título de abogado, pero no hace mucho que no ejerzo. Pero creo que el orden internacional, o sea, ahora que estamos viendo que ha sido en Madrid la reunión sobre los temas de ayuda al desarrollo, o sea, yo creo que la actuación de Estados Unidos en el mundo o la actuación de Israel en Oriente Próximo es más favorable a los intereses y al orden establecido. O sea, la mayoría de los países del Golfo han mirado para otro lado con Irán porque consideran que la actividad de Irán o la del presidente o la del líder, digamos, Jamenei, que fue el que cerró la guerra con Irak a base de mandar niños a que los masacraran. O sea, Irán ha sido siempre una fuente de inestabilidad. Entonces, restablecer un cierto orden o un equilibrio o una, digamos, una cierta, no sé,
Paz, o sea, a veces hay que prepararse para la guerra o hacer la guerra para obtener la paz. Entonces, desgraciadamente, esta campaña israelí, todo el mundo hubiese preferido que no, pero Irán lleva muchos años, o sea, yo creo que Donald Trump se retiró de los acuerdos, antes lo había intentado Obama, antes lo había intentado la Unión Europea, pero siempre, o sea, Irán siempre ha hablado mucho y ha engañado todavía más. Entonces no era un fiable. A mí una entrevista del presidente iraní, al mal llamado moderado, con Tucker Carlson, no lo utilizaría como fuente de análisis, y yo creo que el Mossad, que tiene muy buena información, jamás utilizaría esos datos, porque lo que está haciendo ahora el presidente es simplemente intentar complacer a Trump porque quiere llegar a un acuerdo. Pero no todos los países árabes, ¿vale? No los moderados del Golfo, creen o no están, o incluso están dispuestos a que todavía se castigue más a Hamás y se establezca un orden. O sea, no quieren que Israel se convierta en el único poder en la zona, pero desde luego sí quieren todavía debilitar un poco más a Irán. Entonces mi análisis iría más por ahí, que es lo que hacen los mayores expertos ingleses y americanos, que yo me sigo fiando más de ellos que de los chinos o de los... Y respecto a Irán también recordaría una cosa. Gran parte de los drones que está utilizando Putin en Rusia contra Ucrania son de un proyecto o de una patente iraní. O sea, Irán ha exportado no solo el desorden a través de Hamas, de Hezbollah, de las milicias en Irak, de los yemeníes o los hutíes, sino que también sigue, digamos, creando desorden en el resto del mundo. Y un ejemplo es lo que están haciendo los rusos en Ucrania. Bueno, pues pendientes de Ucrania, con la mirada puesta en Irán, en estos mensajes de Pezeshkian, si se vuelve o no a la mesa de negociaciones. Adrián, ¿crees que estamos más cerca de esto, de una vuelta a la negociación o de una vuelta a la guerra? Hombre, efectivamente, como han dicho mis compañeros, si se vuelve a una negociación va a ser de una forma muy precaria, ¿no? La cuestión es por qué Irán acepta volver a la mesa de negociación. Porque, claro, Irán ha sido repetidamente engañada. Ya, efectivamente, como se ha comentado, pues ya Estados Unidos en un momento determinado decidió romper unilateralmente el acuerdo al que se había llegado en el ámbito internacional. Y en la última negociación, pues bueno, hay una coincidencia en que Irán fue engañado, y cuando todavía se suponía que estaban las negociaciones en curso, de pronto se inicia una guerra de forma coordinada entre Estados Unidos e Israel, una guerra contra Irán, ¿no? Se ha reprochado constantemente al actual gobierno de Irán precisamente esto, el haberse dejado engañar, el que es un gobierno excesivamente pro-occidental y excesivamente crédulo frente a promesas de los países occidentales, ¿no? La cuestión es entonces por qué en este momento hacen ese planteamiento. Bueno, pues una razón puede ser ganar tiempo, simplemente, ¿no? Exactamente igual que evidentemente Israel ha sido el gran derrotado en esta guerra y no podía aguantar mucho más y necesitaba de forma imprescindible la intervención inmediata de Estados Unidos para detener esta guerra, pero Irán también ha demostrado debilidades claras, es decir, su enorme potencia misilística y en drones, que era lo que le estaba permitiendo ganar de forma rotunda claramente esta guerra, pues se contrasta con una enorme debilidad aérea, tanto desde el punto de vista de falta de aviones de última generación y falta de defensa antiaérea de última generación. Y esto también se le había reprochado desde Rusia y desde China, porque Irán estaba siendo demasiado débil o demasiado prudente a la hora de renovar su equipamiento en estos ámbitos, ¿no? Bueno, no hay que descartar en absoluto, sería absolutamente lógico que Irán aprovechara ahora el tiempo para cuanto antes, después de lo que ha sucedido, pues renovar su equipamiento en estos dos ámbitos, pasando de los S-300 a los S-400 con ayuda de Rusia en el ámbito de defensa antiaérea y haciéndose con aviones de última generación en colaboración con China, ¿no? Hay que contar con que eso lo están haciendo, sin descartar lo que puedan hacer en el ámbito nuclear, que bueno, todo el mundo está dando por supuesto que no van a ir por esa vía. Ellos, desde luego, su política siempre ha sido esa, pero desde un punto de vista de legitimidad
difícilmente nadie les podría reprochar en este momento que hicieran esa apuesta. Es decir, están siendo continuamente atacados por Estados Unidos y por un país como Israel, que se supone que no tiene armas nucleares, pero todo el mundo sabe que las tiene, y que ellos, después de haber sido atacados, renuncien a dotarse de armamento nuclear, pues bueno, puede buscarse argumentos jurídicos para ello, pero desde luego no argumentos de legitimidad. Más aún teniendo en cuenta, bueno, lo que ha sucedido con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que se ha demostrado que nada menos que estaban pasando. Siempre ha sido una organización claramente sesgada a favor de los intereses de Estados Unidos y de Israel, pero ya ahora se ha demostrado que incluso les estaban pasando información confidencial que incluso ha sido utilizada para atacar a personas concretas de los equipos científicos de Irán, ¿no? Bueno, y desde luego en ese ámbito Irán ya ha empezado a tomar medidas y estas deberían ser por lo menos las primeras y las medidas que tomaran, ¿no? Desde un punto de vista ya más estratégico, no hay que olvidar que estamos hablando no ya solo de Irán. Irán es parte de ese bloque emergente y esto es lo que hace que sea tan importante, por ejemplo, para Estados Unidos. Si Israel tiene, digamos, una vocación supremacista y hegemonista con respecto a Oriente Medio, en la cual Irán es probablemente en este momento ya el gran obstáculo que le queda, pues también para Estados Unidos Irán es el obstáculo que le queda para hacerse con un control de Oriente Medio para hacer frente al mundo emergente. Y esto lo saben perfectamente Rusia y China, y saben que ellos no pueden permitir que se someta políticamente al régimen de Irán, como en otros países, para instalar un gobierno pro-occidental. Esto sería un golpe mortal para el proyecto de los países emergentes. Entonces, este es un equilibrio que va a ser fundamental, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que Israel está ante una situación histórica tremendamente difícil. Estas políticas supremacistas y constantemente abusivas sobre los palestinos y sobre el entorno que ha mantenido Israel en las últimas décadas solo las ha podido mantener por el apoyo constante del gran hegemón mundial, que era Estados Unidos. Pero Estados Unidos va aceleradamente perdiendo peso en el mundo y esto sitúa a esas políticas hegemonistas ante un verdadero abismo, frente al cual Israel tiene que posicionarse de dos formas, o bien intentando tejer relaciones de amistad con los países del entorno y sobre todo con los palestinos, o bien en un salto hacia adelante, y esto es lo que están intentando, ¿no? Continuamente apostar por una escalada regional o incluso una escalada mundial apoyado por ciertos sectores de las oligarquías corporativas occidentales que están en una situación similar de pánico frente al avance del mundo emergente. Bueno, pues pendientes de los BRICS, mirando la situación en Oriente Medio. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Cosme, Fernando, Adrián, muchas gracias por pasaros por Todo es Geopolítica. Muy buen día, placer contar con vosotros. Muy bien. Gracias. Gracias.